Hemos creado este espacio de podcast para hablar de nuestra vida cotidiana, desde la filosofía. Nos consideramos amantes del conocimiento y nos gusta cuestionar el mundo que nos rodea. Para este proyecto estamos en búsqueda de la sabiduría cotidiana que las personas nos pueden aportar sobre las grandes interrogantes de la vida, a través de sus ideas, sus negocios o sus proyectos personales. Bienvenidos al Cuestionatorio. Bienvenidos al Cuestionatorio, este es el capítulo número 5. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es mi madre, se llama Paulina Grunauer y es psicóloga. Se ha especializado en constelaciones familiares, que es el tema del día de hoy. Bueno, la frase del día de hoy es la siguiente: el amor llena lo que el orden abarca. El amor es el agua, el orden el cántaro. El orden centra, el amor fluye. El amor y el orden actúan en conjunto. ¿Qué piensas tú sobre esta frase? Bienvenido. Bueno, muchas veces se escucha que con el amor podemos todo, que el amor es lo máximo y que todo se puede y todo se llega con amor. Pero Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, descubrió que el amor es muy grande, pero un amor sin orden puede ser incluso peligroso. Entonces, el amor tiene que estar contenido. Y tal como lo dijiste, el amor es del agua que fluye, pero necesita de un cántaro. Un río sin cauce lo que hace es daño. Entonces, necesitamos un cauce, necesitamos un contenedor y ese es el orden. Perfecto, entonces es como esta idea del amor también tratado como una responsabilidad, de lo que entiendo, una responsabilidad interna. Bueno, va más allá de eso, porque es algo inconsciente. En constelaciones familiares, te doy un ejemplo, se habla del amor ciego. ¿Ya? El amor ciego es un amor muy grande que en muchos casos, como ejemplo, tenemos los hijos hacia nuestros padres. En este amor ciego fluye inconscientemente. Es decir, yo no me doy cuenta que está ahí, pero está. Y en el caso, por ejemplo, de una mamá que está muy deprimida, que está muy mal, un hijo ve a esa mamá y inconscientemente comprende que esa mamá se está yendo hacia la muerte. ¿Sí? Cuando ve eso, el hijo dice: no, mamá, y mejor yo que tú. Y el hijo empieza a hacer cosas para morir, inconscientemente. Entonces sufre un accidente, o se enferma, o mil cosas más, ¿sí? Y capaz que se muere por amor a su madre, pero es un amor ciego, porque lo que causó fue la muerte de él y la mamá se puso hasta peor, y también se va a morir. Es decir, no soluciona nada, no cura nada, no mejora nada. Es un amor ciego. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos tener amor, pero un amor que ve, un amor que sabe, un amor que entiende, un amor consciente, porque este amor ciego no nos ayuda. Listo. Bueno, ya vamos a entrar de lleno al tema que es constelaciones. Nosotros tenemos aquí unas preguntas filosóficas que nos gustaría hacer igual. La primera es: ¿qué es para ti la vida? Híjole, eso está bien difícil porque ¿qué es la vida? La vida para mí es algo que fluye. Es algo que está en marcha. La vida deja de ser vida cuando se detiene, cuando se paraliza. Porque la vida para mí siempre está en movimiento. Listo. La otra pregunta es: ¿cómo defines al ser humano? ¿Qué preguntas? Son preguntas filosóficas. ¿Cómo defino al ser humano? El ser humano, yo qué sé, es un animal consciente, es parte de la naturaleza, es un ser vivo que ha logrado un cierto grado de conciencia y que esto le ha permitido trascender
más allá de lo que los otros seres vivos y los otros animales han logrado. Ok. Y la última pregunta filosófica es, ¿qué representa para ti el hecho de existir? El hecho de existir para mí representa una oportunidad de aprender, de ser consciente, de crecer y también de dar vida. No solamente de dar vida en el aspecto fisiológico, biológico, o sea, de tener un hijo, no. De dar vida en el aspecto de que las personas que se crucen conmigo tomen un poquito de mí y se los lleven. Y a su vez las personas con quien yo me cruzo tomo un poquito de ellos. O sea, ese contacto, ese roce, esa cercanía con las personas deja una marca en ellas y a su vez una marca en mí. Listo, entonces ahora ya vamos de lleno al tema que es aquí el principal, las constelaciones familiares. Yo estaba averiguando, porque no, tú siempre me decías que investigue sobre esto, más por el hecho de hacer un tipo de terapia. Y yo algunas veces por ahí intentamos algo de como un tipo de terapia, pero no entendía tanto el trasfondo. Entonces lo primero que me llamó la atención es que hablan de las constelaciones familiares como una pseudoterapia. Es decir, como una propuesta de cura de enfermedades o síntomas o la salud de las personas que no tiene una evidencia científica que se pueda comprobar. Entonces mi pregunta es, ¿qué es una pseudoterapia y por qué las constelaciones familiares están dentro de esta categoría? A ver, hay muchas cosas que las personas todavía no descubrimos de lleno, ¿sí? Y para que algo tenga un significado científico, un valor científico, hace falta una serie de experimentos, de comprobaciones y de cosas más. Las constelaciones no han llegado a ser científicas por todo esto, porque no tenemos todo esto que se requiere para lograr esto. Sin embargo, yo personalmente he visto muchos resultados con las constelaciones. De hecho, soy una testiga presencial, y no solo presencial, como parte de los resultados que se han logrado. Al yo haber obtenido mis propios resultados, puedo dar fe de lo que se logra con esto, ¿sí? Es una pseudoterapia porque, como te digo, no tiene todo el aval de experimentación científica que se requeriría para dejar de serlo. Claro. Y en esta línea, o sea, yo también entendí que lo explican a las constelaciones como los patrones y estructuras que quedan memorizadas en las personas y que son heredadas. Entonces, ¿cómo tú nos puedes explicar esta parte de la herencia, de los patrones y las estructuras que definen nuestras relaciones familiares? A ver, cuando uno hereda, cuando uno nace de un papá y una mamá, porque siempre todos tenemos papá y mamá, eso quiero aclararlo. Claro, en mi caso tú eres mi mamá adoptiva. Yo soy tu mamá adoptiva. Tenemos una relación que igual se transmite de cierta forma. Sí, pero tú tienes una realidad que tienes un papá y una mamá biológicos, ¿sí? Todos tenemos un papá y una mamá biológico. Cuando tenemos esto, en el ADN pasan una serie de cosas. Pasa tu color de ojos, pasa tu estatura, pasa una serie, todo lo que tú ves físicamente se transmite a través del ADN, ¿verdad? Sí. En constelaciones vimos, o Bergelinger identificó, que no solo se pasa el aspecto biológico, que hay algo más que se transmite. Y aquí va lo de pseudo, porque no sabemos explicarlo cómo, ¿sí? Pero hay algo más que se transmite y se lo ve a través de las constelaciones, porque personas que no conocen nada de sus padres biológicos, por decirlo así, como en mi caso, como en tu caso, al cabo de un tiempo descubren, por ejemplo, que tuvieron una vida muy semejante a un antepasado de ellos, cuando no tienen nada que ver.
en el aspecto de comportamiento, cuando no se han conocido, cuando no saben nada, y se conducen muy semejante a esta persona. Yeah. Y nunca le conocieron. Entonces, ¿cómo explicas el que se logre eso cuando fuiste criado en un ambiente completamente diferente, cuando no conocías nada de lo anterior? No hay explicación. La única explicación que sería es el hecho de que en tu ADN, en tu biología, están marcadas no solamente los aspectos biológicos, sino también muchos aspectos de la historia de tus antepasados. Ojo, no significa que el ambiente no influya, no, sí, influye mucho, ¿sí? Sin embargo, aunque el ambiente influye, tenemos esta materia prima, por decirlo así, ¿sí? Entonces no es lo mismo, yo qué sé, si tienes un cincel, tocar la piedra que tocar un cristal. O sea, la materia prima influye. Y aunque tengas un ambiente determinado, los dos conectados van a dar una persona diferente. ¿Sí? Y justo yo veía que para fundamentar lo que tú me estás contando, esta teoría también se respalda por la teoría sistémica. Claro. Que habla de cómo nosotros como seres humanos siempre somos parte de algo más. Y en esta teoría sistémica, yo te pregunto, ¿por qué es importante mirarnos dentro de sistemas y sentirnos como parte de un todo que nos define? Por lo mismo. A ver, te cuento, cuando yo entré aquí, yo estaba un poco nerviosa, porque no sabía lo que me ibas a preguntar ni qué me ibas a decir, y me preguntaste cosas que no me habías contado. Pero para yo entrar, yo me imaginé que atrás mío estaba mi papá, que nunca conocí, y mi mamá. Y yo los sentí atrás mío y les pedí que me ayuden. Y atrás tuyo me puse, obviamente, yo y tu papá adoptivos, y también puse a tus papás biológicos. Qué denso, ¿cómo lo piensas así, no? Y luego, atrás de todos los chicos que están aquí, hice exactamente lo mismo. Entonces yo dije, ¿qué ves? Estamos un montón de gente aquí, me voy a morir del calor, porque somos bastantes los que estamos aquí, ¿sí? Y no les conozco a ninguno, bueno, a tus papás sí, pero a los tuyos no, ni a los tuyos. Y sin embargo lo vi así, y sentí que todos ellos me van a apoyar para que esto sea bueno para todos ustedes. Entonces, ¿qué logras cuando estás en un sistema? Logras apoyo, porque tú no vienes solito al mundo, tú vienes con todo lo que está detrás. Y eso son enseñanzas y son bendiciones, y también son cosas duras y también son cosas feas, pero es todo lo que viene atrás, ¿sí? Y eso es con lo que cargamos todos, o sea, cargamos para bien o para mal, y lo que tenemos que aprender a trabajar y a lidiar. Ahora, ¿qué pasa cuando nos hacemos conscientes de esto? Cuando nos hacemos conscientes de esto, ya no somos inocentes. El ser inocente es el actuar porque no sabemos. El rato que ya lo descubrimos y lo sabemos, ya no somos inocentes. Y ya no podemos actuar de la misma manera, porque somos conscientes. Dejamos esa inocencia. Y eso es lo que yo obtuve en Constelaciones. El ser más consciente y el dejar de ser inocente. Qué interesante, sí, yo he visto que esta terapia tiene muchos de estos aspectos que no se entienden, pero en medida de experiencias que puedas estar dispuesto a hacer, puede llegarte esa información. Y también me llama la atención esta frase que te voy a leer. Las constelaciones familiares tratan de plasmar los conocimientos universales para que el orden se recupere en nuestras vidas y el amor vuelva a fluir en todas sus formas. Esa es una frase de Gloria Levita, que estaba estudiando a Bert Hellinger. Entonces veo que el tema del orden lo tratan bastante. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo una persona puede llegar a recuperar o a entender este orden en su vida? ¿Cómo puede saber cuál es su lugar en el sistema? ¿Cómo tratan esta idea de cuál es nuestro lugar y por qué? A ver, partamos por la frase. En la frase dice que con el orden el amor puede fluir.
¿Por qué? Porque muchas veces en las personas el amor se encuentra como atorado. Al no existir este orden, se puede hacer un enrollo, un nudo y se encuentra ahí atorado. Y está ahí el amor, pero está atorado, no fluye, ¿sí? Entonces, que tenemos que lograr que este amor fluya. Para que fluya, como tú bien dices, tenemos que ver cuál es el orden. Generalmente en constelaciones, las cosas no fluyen cuando alguien es excluido. Tú me habías preguntado sobre cosas de las constelaciones y temas y en fin. Y esto es algo muy importante en constelaciones. Está el orden, pero también está la exclusión. Muchas veces en las familias hay personas excluidas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tienes, no sé, un hermano esquizofrénico y al menos antiguamente estas personas eran ocultas, no se hablaba de ellas. Rechazadas. Eso es una exclusión. O tienes un abuelo que fue alcohólico y deambulaba por las calles, nadie va a hablar de ese abuelo. Porque en las familias lo que solemos hacer es hablar de las cosas lindas. O sea, mi hijo logró no sé qué, mi hermano tiene no sé qué posición, mi sobrina está viajando por no sé dónde. Pero nadie habla de las cosas que también pasan en las familias. Y es que, no sé, que tienes un primo que es adicto y está en un hospital, o tienes una abuelita que fue prostituta y logró su fortuna así, o mil cosas de esas. Sí. Esas cosas se ocultan. Y al ocultar esas cosas muchas veces también a las personas se ocultan. Eso es una exclusión. Cuando se excluye este hecho o esta persona, quiere ser mirado, y un posgénito de esa persona lo que hace es mirarlo. ¿Y cómo lo mira? Lo mira haciendo lo mismo que él hizo. Y a veces las personas te dicen, qué bestia, no conociste al tío fulanito y eres igualito a él. ¡Qué horror! ¿Cómo me pudiste salir así? Y entonces ese tío fue mirado. Como darle su espacio, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo el sobrino? Por amor ciego, se puso en su lugar y vivió su vida difícil. Entonces, ¿qué hacen las constelaciones? Hace que de pronto ese sobrino o esa mamá vean a ese hermano. ¿Cómo lo vean? Haciendo una dramatización, entre comillas, porque no es en sí dramatización, pero para ponerle un nombre. ¿Como un escenario de juego de roles? Es un poco más allá, pero digamos que sí. Le ponen aquí al tío y hacen que la mamá y el hijo vean a ese tío. Al ser mirado, pero de corazón, ojo, porque la mamá puede decir, sí le veo y no le está viendo. Al ser mirado, este sobrino se libera y puede vivir su propia vida. Ya no tiene que hacer lo que el tío hizo para que el tío sea mirado, porque el tío ya tiene su puesto y él puede ocupar su puesto. Eso es orden. Ok. Bueno, y ya vamos a seguir un poco más con este tema, pero también quiero hablar sobre la mente y el alma. Entonces, vi que Bert Hellinger trató primero la mente como esta sustancia por la cual decidimos, opinamos, juzgamos. Ajá. Entonces, lo que tenemos respecto a nuestra ideología moral, nuestros juicios, condicionamientos o imposiciones culturales. Y decía que el alma, al contrario de la mente, es la verdad de lo que somos, es como nuestra esencia pura, fuera de todo lo que podemos llamar nuestras ideologías, nuestras imposiciones culturales, nuestra clase social. Entonces mi pregunta es, ¿tú qué opinas de la existencia del alma en las personas y cómo se manifiesta? A ver, el alma.
Bueno, para las personas que creen en un ser superior, obviamente es parte de este ser superior que está dentro de uno y que es dado como el soplo divino. Muchas veces debes haber escuchado. Si no crees necesariamente en un ser superior, igual siento que puedes creer en un alma. Bert Hellinger hablaba sobre la duda, ¿no? Si existe o no existe. Yo realmente sí creo, te soy sincera. Yo creo en un ser superior y soy muy creyente. Sin embargo, pienso que no es una necesidad el creer en un ser superior para creer en un alma. El alma es como la esencia tal cual de las personas, porque venimos a este mundo en un caparazón físico, por decirlo así, y nos convertimos en un todo. Ojo, no es que cualquiera puede ocupar este caparazón, no, este caparazón es mío, con mi alma, o sea, es una unidad, ¿sí? Uh-huh. Y al venir así, como te decía, vienes con una carga de cosas de más atrás, ¿sí? Entonces digamos que el ADN trae todas esas cosas, pero al darte la vida llega como esta energía vital adicional, porque no solamente somos células, como dice la Gestalt, unidas una con otra, no, formamos un ser humano. Osvaldo Montalvo eres tú, no hay otro igual, ¿sí? Con todo lo que traes detrás, ¿sí? Con todo. Esta esencia, esta energía, eso para mí es del alma. Entonces tienes todo lo físico, todo lo biológico y además tienes esa energía que es del alma y que para mí viene de atrás. O sea, viene con todo esto que hablábamos antes, todas estas connotaciones, toda esta historia, toda esta vivencia, todas estas luchas, todas estas alegrías y llegó a ti. Como un bagaje de algo que está ahí. De algo acompaña. Que te viene de atrás, ¿sí? El alma, para mí, junto con el ADN, es lo que forman tu existencia, lo que tú eres cuando naces. Y luego tienes todo el condicionamiento de toda tu vida, ¿sí? Entonces, cuando tú naces con un ADN definido y con un bagaje de cosas que te vienen de atrás, ¿sí? De las historias de tus padres, tus abuelos, tus tatas, y así para atrás, largo. Vínculo, ¿sí? De sangre, específicamente. Un vínculo de sangre, no solo de sangre. Es un vínculo, es una historia. ¿Por qué digo no solo de sangre? Porque hay personas que te marcan en tu vida y te cambian al punto de que esto se transmite también a futuras generaciones. Te doy un ejemplo. Las personas que vivieron en una guerra, las personas que mataron y quienes fueron muertos por otro. Estas dos personas, las que mataron y a los que les mataron, quedan conectados. Y en futuras generaciones, alguien puede ser o representar, representar ese perpetrador que mató. O los que roban grandes fortunas y dejan en la calle a mucha gente. O aquellos que hacen violaciones o los que hacen abortos. Entonces, por ejemplo, en una constelación vi de una generación muy pasada de una señora, de una abuelita que había sufrido un aborto, y la señora que le hizo el aborto lo hizo engañándole. Y esta nieta estaba viendo a esa señora a la que le hizo el aborto. Entonces, alguien que te hace mucho daño también forma parte de ese bagaje. O alguien que te hace mucho bien, como los padres adoptivos. No tenemos una ligazón de sangre, pero es tanta la cercanía que igual estamos conectados.
Ese es el tema de los vínculos que tratan, ¿no? En las constelaciones, que lo explican como lo que une a dos personas y se establece en el plano del alma para siempre. Para siempre. Según lo explican. Entonces, por eso es que te digo que el alma no solamente es a nivel de sangre, sino también de estas personas que están vinculadas. Ajá, y me llama la atención que ponían, los vínculos siguen existiendo aunque una relación termine. Sí. Como esta distinción entre lo que es una relación y un vínculo entre personas. Sí, tal cual. Bueno, y también quería hablar de lo que lo llaman resonancia mórfica. Ajá. Entonces, de lo que yo investigué, Bert Hellinger se apoyó con un, no me acuerdo si era psicólogo, me parece, Sheldrake. Él rechazaba la visión mecanicista del mundo. Entonces, de que solo nuestro comportamiento y de los seres vivos se refiere únicamente a cuestiones físico-químicas. Rechazan eso, y la teoría es que los organismos vivos adoptan comportamientos a partir de conductas de los organismos vivos anteriores, que es lo que tú dices. Entonces, hablaban de la naturaleza como esto que tiene regularidades y responde a hábitos que han sido repetidos por la misma especie. Ajá. Entonces por ahí veo que querían hablar de esto y le dieron el nombre de resonancia mórfica. ¿Qué nos podrías contar sobre esto? ¿Cómo lo explicas o por dónde va el tema? Bueno, la explicación es que la humanidad va cambiando en general, en una forma hasta cierto punto homogénea. Alguna vez escuché, si tú tienes una idea y no la llevas a cabo, alguien más lo va a hacer. Pero si es una idea, yo decía, tan mía, tan poco común, ¿cómo alguien más lo va a hacer? Pues resulta que cuando surge una idea, en otras personas, en otros lugares, muchas veces surge la misma idea. Ajá. Y es algo extraño, porque tú dices, no tiene sentido. Esto es algo que en el mundo nunca se dio, y ¿por qué ahorita a todos se les ocurre la misma idea que a mí? Es esa la explicación. Porque es como que la humanidad llega a un punto, y no solo la humanidad, los seres vivos llegan a un punto en el que como que trascienden a algo más, como que les toca algo más. Entonces, no es una persona la que logra eso o piensa eso. Son como que saltan puntos en diferentes partes del mundo incluso, con la misma idea, con la misma cuestión que la otra persona. Pero aún así puede haber como... ¿Qué pasa ahí con la individualidad? Porque pueden tener cosas similares las ideas o proyectos de las personas, pero... Aún así, es en un momento y tiempo específico que se da en distintas partes y tiene sus características únicas. Claro. Por ahí justo va mi otra pregunta de ¿tú qué piensas de cómo se representa en el mundo lo individual, la individualidad que uno tiene y lo colectivo? En este análisis decían que hay que aprender a ver la unidad en la diversidad. Entonces, ¿qué es para ti esta idea de hasta qué punto somos únicos o individuales? Todos somos únicos. ¿Y cómo se junta eso a lo colectivo? Todos somos únicos. Y todos nacimos de un sistema. Todos, ¿sí? Y somos únicos dentro de ese sistema, ¿sí? Pero hablemos un poco del destino. ¿Ya? En constelaciones, el destino no es como en otras cosas que he oído. En constelaciones, el destino está dado por las personas que nacen en un lugar específico, es decir, en una zona geográfica, de unos padres que tienen, no sé, un nivel cultural o económico o whatever, o sea, de unos padres, y en una época específica. Entonces no es lo mismo la persona que nació ahorita a la que nació hace 500 años, ¿sí? Entonces ellos hablan de destino en ese sentido, en lo que te tocó, ¿sí? Y eso va marcado
por todo lo que viene detrás. O sea, te tocó eso y cuando te tocó eso, tú viniste con todo ese bagaje de atrás. ¿Sí? A eso se refieren como destino. Y tú eres un ser único que está dentro de una comunidad o de un lugar o de un tiempo. Pero sigue siendo único. Y al mismo tiempo sigue siendo parte de esa comunidad, de esos bagajes de antepasados, de ese tiempo. Sí, justo esto del destino me llamó la atención porque Bert Hellinger dice, el destino es aquello que nos viene de nuestro sistema, el cual se puede transformar al honrar. Entonces veo que en su trabajo él buscaba hacer que las personas entiendan esto que está atrás nuestro, que es todo este bagaje, y que comprendamos que si lo honramos, o sea, lo aceptamos, lo abordamos de una forma en donde fluye en nuestras vidas, podemos cambiar nuestro destino. Algo así. A ver, no, podemos tomar nuestro destino. ¿Ya? Porque el rato que no vemos lo de atrás, no honramos, primero vemos y luego lo honramos, vamos a empezar a repetir cosas de atrás por amor ciego. Y tú oyes que en las familias dicen, pero es que en nuestra familia siempre se repite esto. Hablé una vez con un amigo que me contaba que él tenía datos de su familia de hace 600 años, no sé. Yeah. Y él nos contaba que en su familia por muchos años hubo incendios y personas que morían quemadas. Por mucho tiempo, ¿sí? Entonces se pusieron a investigar a alguien que quiso estar más consciente, quiso perder la inocencia, se puso a investigar qué era esto, desde cuándo pasó. Y yéndose hacia atrás, descubrieron que la primera vez que alguien murió quemado fue un indígena, porque sus antepasados vinieron a buscar oro. Y cuando fueron donde este indígena le pidieron que les dé oro y él dijo que ya no tenía, que habían dado todo y le quemaron al indígena. Y desde entonces cada ciertas generaciones alguien en su familia moría quemada. Bueno, le dije, ¿qué hicieron? Dicen, nada. Sabíamos porque era en la hacienda donde estaba este indígena, sacamos los restos, le pusimos en una urna de oro y le pusimos en un lugar especial en la hacienda. Y nunca más nadie murió quemado. Por eso te digo que la conexión no solo es de sangre. Y también tiene que ver con la actitud que uno tenga para romper estas barreras, ¿no? Atreverse a buscar esa información. Sí, tiene que ver con, primero, estar consciente. Y luego, más que atreverse, yo diría estar listo. Porque las personas no es que no lo hacen porque no se atreven o porque no quieren. Lo hacen porque no están listas. No lo hacen, porque no están listas. Porque no es fácil, porque el amor ciego es un amor tan grande que es duro dejarlo. O sea, yo amo tanto a mi mamá que no quiero que se muera, que yo no voy a dejar de amarle así. Y es duro dejarlo, ¿me explico? Sí. Uno tiene que estar listo para eso. Y para estar listo es un camino, es un trabajo personal que es diferente para cada persona. Claro, sí, o sea, yo veo que también este tema de la familia y de los vínculos es una cosa que no hablamos, como a mí me ha pasado, he tenido eso ahí, no he hablado mucho, entonces veo que hay otras formas con estas terapias de encontrarse a uno mismo. Sí. Que por ahí veo la practicidad real. Tal cual, porque como te conté, yo no sabía nada de mi papá biológico y lo encontré en constelaciones. Uh-huh. La primera vez que me preguntaron sobre él, yo dije que no tenía papá. Yeah. Y el terapeuta me quedó viendo y me dijo que naciste de un huevo. Entonces yo me reí como te estás riendo tú. Y realmente todos tenemos un papá y una mamá. Pueden estar muertos, ausentes,
no importa, sí. Pero todos tenemos eso. Y fue ahí donde lo descubrí, trabajé mi relación con mi papá, aunque no lo tuve presente. Y fue algo hermoso. Fue un descubrir mi otra mitad. Alguna vez en Instagram yo puse algo que escribí y era que desde niña siempre tuve 2 pies izquierdos. El lado izquierdo representa a la madre y yo solo tenía 2 pies izquierdos. Y siempre fui muy torpe al caminar, al hacer ejercicio. Y cuando alguien me decía, ¿pero qué te pasa? Es que tengo 2 pies izquierdos. Y ahora cuando estuve grande y estuve consciente, descubrí que me faltaba el pie derecho. Pero ya lo encontré. Sí, son temas que muy profundos y veo que para cada uno siempre va a ser su momento, como tú lo dices. Sí. Su momento. Y también veo que esta forma de aceptar el destino lo llamaban el asentimiento. Sí. Es cuando normalmente es difícil decir que sí a lo que nos duele, a lo que nos pesa, pero una vez que tú tienes este asentimiento, empieza a cambiar realmente tu... Sí, porque, a ver, cuando tú dices acepto, muchas veces el acepto es bien superficial. Es de dientes para afuera, como suelen decir. Yeah. Cuando tú hablas de asentir, es como que lo sientes, no solo aceptas, sino que lo sientes, asientes, ¿sí? Y queda como marcado en tu piel, es parte tuya, va más allá de un solo aceptar. Ajá. Ya llega a ser parte tuya, es asentir. Ya. Bueno, y ahora para el último bloque, me gustaría hablar sobre esta psicoterapia, cómo se aplica, cómo es la dinámica, como para que tú cuentes a la gente que nos ve. ¿Cómo es esta dinámica? ¿Es mejor hacerlo en grupos, hacerlo solo con una pareja o de solo? Ya, a ver, hay muchas formas. Las constelaciones van más allá de una terapia, realmente es una filosofía de vida como hemos conversado, o sea, es más allá de una terapia, pero es una buena forma de empezar una terapia, ¿sí? Yeah. Porque muchas veces las personas sienten que tienen algo que les duele, algo que les molesta, que no les permite avanzar. Y las constelaciones te ayudan a ver eso que no fue mirado, a poner orden, no sé, a lo que cada uno requiere en su momento. Ojo, a diferencia de otras terapias, no solo hace falta que la persona quiera hacerlo. Además, el constelador tiene que sentir que esa persona está lista. ¿Sí? Entonces, hay varias formas de hacerlo, unas son en grupo, y cuando estás en grupo, tú levantas la mano y dices quiero constelar y das un tema, ¿sí? Y cuando das ese tema, el constelador te dice, ¿vas a constelar? O te dice, más adelante, o no lo hace. Porque tiene que sentir que está listo. Las constelaciones no solamente es la mente, ojo. Nosotros en constelaciones tenemos que sentir mucho, ¿sí? Y también tenemos que tener un tipo de observación, pero observación dinámica, por decirlo así, ¿ya? Entonces vemos en las posiciones de las personas, en muchas otras cosas, si esa persona está o no dispuesta y lista. También hay terapia individual. La terapia individual se hace con muñequitos o con cualquier otra cosa, con representantes con cosas, y se hace sobre un tapete. Y también hay terapia individual sin necesidad de muñequitos que se lo puede hacer. Entonces hay todas las formas. Digamos que a mí me gusta mucho la que es en grupo. Lastimosamente todo este tiempo con pandemia y todo fue difícil.
pero todas son buenas y a cada uno les llega lo que le toca. Uh-huh. Y sería como las terapias en grupo, me llama bastante la atención. Hay más, por así decirlo, más probabilidades de que energías se junten de alguna forma, o es igual. Ya depende de lo que uno busque. Es igual, o sea, todas las terapias son buenas, es lo que te toca, es lo que necesitas. Realmente yo pienso mucho que la vida te va dando la oportunidad de exponerte a lo que necesitas. Entonces, si te toca eso y necesitas de eso, es por algo. Y depende si uno quiere tomar esas oportunidades también, ¿no? Sí, o sea, eso tiene que ser muy consciente y muy una decisión propia, como en toda terapia. Eso sí es en todas las terapias. Si la persona no quiere, si la persona no ha decidido, no podemos hacer nada. Porque el que da el paso es el paciente, no el constelador, no el psicólogo. Es el paciente. El psicólogo, el constelador, lo que hace es acompañarle, un acompañamiento, por un lado, y tal vez, no sé si te puedes parar, no sé si podemos pararnos un segundo, te enseño. Sí. Esto es lo que hacemos. Mira, si tú estás parado aquí, estás viendo hacia acá y estás viendo todo lo que está ahí atrás, ¿verdad? Entonces, si yo te pregunto, ¿qué hay en este cuarto, en esta habitación? Tú me vas a decir qué hay. Te voy a decir las cosas. ¿Qué ves? Físicas, no, ¿qué ves? ¿Qué ves? Una pared negra, una estantería. Ajá. Colores, un dibujo. Ya. ¿Qué pasa si el constelador te dice, a ver, girémonos? Y te dice, ¿y ahora qué ves? Dos personas con una cama. Entonces, ¿qué es lo que logra el constelador o el psicólogo? Te logra abrir la mente para que veas algo más. Bueno, muy buena la explicación. ¿Sí? Justo quería preguntarte, ¿cuál es el papel del constelador? ¿Qué características debe tener para que sea la terapia así como la mencionas? Nosotros, para ser consteladores, tenemos que haber pasado todo un proceso. O sea, no es que de buenas a primeras alguien puede ser constelador. O bueno, sí podría ser, pero no es muy ético en ese sentido. Lo ideal es pasar un proceso de vida, un proceso de concientización. Cuando tú logras eso en ti mismo, puedes acompañar a otras personas. Porque así como te he dado muchos ejemplos de mi vida y de otras vidas, es lo que el bagaje que he obtenido en este tiempo de estudios y de trabajo. Y eso es lo que logra un constelador, por un lado. Pero más importante aún que eso, es soltar la mente y dejar de pensar tanto para poder sentir. Porque el rato que logras sentir, logras tener un trabajo más cercano con tu paciente y logras hacer un bien y poner en orden las cosas. Si estás con tu mente, no lo logras. Sí, y ya como para hacer una conclusión desde mi parte, que a mí me gusta la filosofía y quiero hacer una práctica de las ideas de la filosofía en lo que puedo mejorar en mi vida. Veo que esta no solo terapia, sino como lo llamas, esta forma de vida que las constelaciones pueden aportar a uno, es algo que el sistema tradicional no nos va a mostrar, porque no quiere que la gente sienta realmente, más bien es todo mecánico. Entonces, yo como conclusión puedo decir que uno tiene que hacerse cargo de uno mismo. Y a la final en la filosofía también tratamos de eso, cómo nos enfrentamos a uno mismo, porque de ahí nace nuestro accionar, ver hacia adentro de uno mismo. Entonces para mí esa es mi conclusión. ¿Tú cómo puedes concluir de las constelaciones familiares y qué te gustaría decirle a la gente? Bueno, a mí me gustaría decirles que
que las personas muchas veces, al no estar conscientes, actuamos de una manera, como tú dices, mecánica, y que eso no nos trae la felicidad. Que a la postre, para ser felices, para poder vivir realmente, necesitamos empezar a mirarnos, a trabajar en uno mismo. Porque al lograr mirarnos y trabajar en uno mismo, lo que hacemos es permitir que nuestras futuras generaciones eviten cometer esos errores que cometimos. No seguir con los mismos patrones. Y uno logra también estar consciente y más feliz. ¿Qué es lo que se busca, no? Estar más feliz. Uh-huh. Qué bueno, ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Y nosotros pedimos de aquí que nos traigan un regalo a los invitados. Pero por supuesto. Cuéntanos qué nos trajiste. Yo les traje, por supuesto, un papá. Y una mamá. No, un hijo. Una familia. Otro hijo. Y una mamá. Que representa igual también como nuestra familia, ¿no? Eso les traje. Ya, entonces ahora vamos a colocar esto ahí donde tú gustes. Ya. Y ahí se queda. Ya. Ahí se quedará. Listo, bueno, ahora ya para culminar nuestra sesión del día de hoy, nosotros pedimos a las personas que igual escriban o dibujen lo que gusten en esta pared. Entonces aquí te entrego una tiza para que escribas algo. Y bueno, este es el cuestionatorio. Aquí nos gusta cuestionar y preguntarnos cosas profundas, así que todos los que quieren son bienvenidos y hasta la próxima.